la presentación de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, para que estemos todos en sintonía. Bueno, desafortunadamente mientras estoy en modo de presentación no puedo verlos, así que sé que ustedes a mí sí en una pequeña pantalla. Pero bueno, déjenme platicarles un poquito. Sé que siempre ha habido la pregunta sobre qué es mejor, la metodología ágil de administración de proyectos que ha sido muy emergente o la metodología que ha estado ostentando el Project Management Institute desde muchos años atrás. ¿Ok? Bueno, pues precisamente por eso es que abordamos este tema que parece que ha sido de bastante interés últimamente. Y bueno, para los que no me conocen, soy Roberto Cadena, estoy certificado por parte del PMI hace más de 20 años en la metodología de administración de proyectos que ellos han estado dando a compartir a través del mundo, utilizando su libro, el PMBOK. Tengo una maestría en comercio internacional, soy coach también certificado. Y bueno, entre la experiencia que tengo, he estado en proyectos industriales, he estado en proyectos de construcción desde hace muchos años. Tengo cerca de 20 años dedicándome específicamente a la administración de proyectos, aunque anteriormente estuve trabajando en una empresa electrónica en el área de la manufactura. Actualmente me desempeño como consultor en estos temas, doy capacitaciones y clases en diferentes universidades y también estoy colaborando con una constructora en la cual dirijo proyectos grandes de construcción de naves industriales. Esto que vemos aquí al fondo es uno de los proyectos que terminamos el año pasado, que es muy representativo del tipo de proyectos en los cuales he estado involucrado, en los cuales vemos muchas cosas que se tienen que incorporar, desde temas de estructura, elevadores, instalaciones eléctricas, voz, datos, sistemas contra incendio, bueno, todo lo que requiere una obra de gran envergadura. ¿Ok? Y actualmente, bueno, pues me dedico a compartir las experiencias, aparte de continuar con la dirección de proyectos grandes. Y bueno, vamos comenzando con esto. Te asignan un proyecto y entonces de repente como que te quedas pensando, ¿qué metodología es la que deberías de utilizar? ¿Cuál es la mejor? ¿Por dónde deberías de comenzar? ¿Qué debes hacer? O sea, ¿cómo te vas a sentir esto? De repente como que te quedas todo confundido. Hay gente que te dice, no, es que debes de utilizar la de Scrum. No, tienes que utilizar Ágil. No, es que tienes que utilizar la del PMI porque esa es la buena. Y te quedas todo confundido y no sabes por dónde realmente comenzar. La verdad es que cuando tú tienes bien claro cuáles son las técnicas que quieres empezar a aplicar, tus proyectos van a empezar a fluir y vas a estar preparado para triunfar, para tener éxito y poder lograr los objetivos que te plantearon. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar cubriendo a través de este webinar? Básicamente son 5 temas o 5 momentos en los cuales al principio vamos a ver una introducción a la administración de proyectos, vamos a estar viendo qué tipo de proyectos existen, luego vamos a hablar ahí de algo de Project Management en algunos pasos, vamos a dar espacio en las preguntas y respuestas y vamos a ver qué sigue de aquí. Entonces, comenzando, vamos a entrar con mitos y realidades en la administración de proyectos. ¿Y por qué comienzo con esta lámina, con un dragón? Porque la verdad es que los mitos y las realidades las hemos escuchado toda la vida. ¿Sí? Nos decían que en la época medieval que existían caballeros, hay quienes ostentan que es una realidad, otros que es una mera fantasía, y nos hacen creer que los dragones no existen. En la realidad los dragones sí existen, no son como pues son como los dragones de Komodo, ¿ok? Que te dan una mordida y te vas a morir por una septicemia en cuestión de algunos días, ¿ok? Y esa es la manera en la cual existen ahora los dragones. Bueno, de la misma forma, ahora te dicen, no, es que la metodología que tiene el PMI es una metodología muy vieja, es arcaica.
Eso solamente es para proyectos mega enormes que están construyéndose casi como para poner una nave espacial en la Luna o en Saturno, y para mi proyecto eso no aplica. Y además, lo nuevo son las metodologías ágiles. Entonces, sobre estas metodologías vamos a tener que ver qué es lo que realmente aplica para ti, qué es lo que es más apropiado para ti y cómo empezar a administrar tus proyectos, ¿ok? Entonces, ¿está obsoleto el PMI? No, definitivamente no está obsoleto, ¿ok? Y no, esto no es una cruzada para defender a uno o a otro, sino que realmente para que conozcamos qué es lo que existe, cómo funciona, cómo lo podemos utilizar. ¿Ágil es lo de hoy? Tampoco. La realidad es que las metodologías ágiles existen desde hace varios años, ¿ok? ¿Cuál es mejor? Vamos conociéndolas para que realmente puedas saber qué es lo más apropiado para ti, ¿ok? Vamos empezando por lo básico, vamos empezando a entender qué es la administración de proyectos. Y aquí podemos ver que esta es la metodología que plantea el PMI y que incluso de repente ya te metes a Wikipedia y algunas cosas por el estilo y empiezas a encontrar este tipo de definiciones. Nos dice, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos, ¿ok? Entonces, eso es de manera general la administración de proyectos, independientemente de cuál sea el método que tú quieras utilizar, ¿ok? Entonces, si empezamos a tratar de conocer cuál es la metodología más apropiada, tenemos que empezar a comprender qué tipos de proyectos existen para que sobre estos tú puedas empezar a determinar qué es lo más apropiado para ti, ¿ok? Vamos comenzando por los primeros, en los cuales puedes empezar a ver en tu bola de cristal cuál es el objetivo que quieres lograr, cómo lo vas a hacer, y entonces a esto le llamas un proyecto predictivo. Tú tienes un alcance bien definido, se empieza a establecer un tiempo en el cual se debe de cumplir el proyecto y se puede ir planteando un costo, más o menos de cuánto es lo que se tiene considerado que va a salir el proyecto. Y sobre esto puedes empezar a determinar un plan de trabajo, ¿sí? Desde temprano en el ciclo de vida del proyecto, para poder establecer una meta, para poder determinar qué recursos vas a necesitar y poder llevar un control bien organizado del trabajo, ¿ok? Entonces, estos son los proyectos predictivos en los cuales tú puedes empezar a definir qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Bueno, tenemos otro tipo, bueno, antes de entrar con otros tipos de proyectos, la metodología del PMI nos va planteando precisamente la secuencia de actividades que deberíamos de llevar a cabo. Entonces, el PMI, desde hace varios años, empezaron a establecer un libro de referencia con las mejores prácticas para administrar o para dirigir proyectos, ¿ok? Este libro se conoce como el PMBOK Guide, ¿sí? O la guía PMBOK. Y esta referencia originalmente fue planteada para proyectos de tipo predictivo, pero a través de los años el PMI ha visto que ha habido algunas corrientes emergentes y que empiezan a haber diferentes tipos de proyectos para los cuales no aplica únicamente la metodología de proyectos predictivos. Entonces, en el libro donde nos ponen buenas prácticas que generalmente se aceptan para la mayoría de los proyectos, se ha ido llevando una evolución cada 4 a 5 años, que es cuando lo han ido modificando. Y actualmente está por salir la séptima edición. Ahorita vemos en pantalla la portada de la sexta edición. La séptima edición la liberan el 1 de agosto, no sabemos exactamente cómo va a estar. Nos han permitido darnos una pequeña idea para quienes colaboramos frecuentemente en las actualizaciones, en dar nuestros comentarios, en revisar. Nos han permitido ver un poco, pero nos van permitiendo consultarlo únicamente por algunas secciones para que nosotros colaboremos por ahí, ¿ok? Bueno, desde la sexta edición, ellos empezaron a incluir
algunos procesos y algunas adaptaciones para proyectos que se conocen como adaptativos, ¿ok? Estos proyectos adaptativos precisamente van evolucionando desde el día 1 del proyecto. ¿Qué es lo que sucede con estos? El cliente del proyecto tiene a lo mejor una idea general de cómo se va a llevar a cabo el proyecto, qué es lo que quiere tener al final como resultado, pero no se tiene un producto final completamente definido, ¿ok? Se va planteando, mira, ¿sabes qué? Yo necesito un software que me permita tener un control de mi empresa, que me permita ver un estado de resultados cada vez que yo le pida al sistema, que me permita saber en el momento cuánto es lo que tengo en inventarios, cuánto es lo que tengo en cuentas por cobrar, cuánto tengo en cuentas por pagar, cuánto personal tengo laborando, cuánto producto hay en el almacén, cuánto tengo en inventarios trabajándose dentro de la producción. Y entonces sobre esos requerimientos empieza un equipo de trabajo a definir, bueno, de qué manera podemos integrar esta solución. Y entonces empiezan a armar el software, empiezan a plantearlo. Y poco más adelante se reúnen con el cliente y el cliente le dice, mira, van bien, pero a mí me gustaría ver este resultado de una manera gráfica. Me gustaría ver un gráfico de barras con una tendencia que me vaya diciendo esto. Y entonces con esa idea empiezan a armar y a ajustar la propuesta para que en la siguiente reunión le vayan mostrando poco a poco y entonces el cliente vuelva a decir, me parece muy bien, pero me gustaría que de aquí yo pudiera sacar algunos reportes que mande directamente al área de ventas, al área de producción, al área de almacenes, y que ellos a su vez me puedan ir retroalimentando. Entonces, el equipo se va adaptando poco a poco a las necesidades del proyecto, a las necesidades del cliente, y van definiendo qué es lo que se quiere lograr. Entonces, son proyectos que tienen que ser muy ágiles en la reacción al cambio, a irse adaptando a los medios, a las necesidades del cliente, y son iterativos, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque se van planificando por pequeños ciclos que van de 2 a 4 semanas generalmente, aunque se pueden ir incrementando hasta ciclos de 2 meses, y lo que se pretende es tener un ciclo corto en el cual se tengan estas revisiones y les llaman incrementales también porque poco a poco va creciendo cada vez más el alcance del trabajo. Entonces el alcance se prueba antes del comienzo de cada etapa y la orientación por completo de este tipo de proyectos es a la adaptación. Bueno, el PMI precisamente reaccionando a esto empezó a desarrollar un estándar y adquirió una organización que es el Agile Alliance, ¿ok? Y entonces desarrollan un libro en el cual empiezan a plantear, bueno, ¿qué metodologías existen? ¿Qué quiere decir la metodología ágil, si es que la pudiéramos llamar de esa manera? Y empiezan a determinar, bueno, cuáles hay, cómo funcionan, qué características tienen. Y entonces te empiezan a hablar de un montón de metodologías que están interactuando. Está Lean, Scrum, Kanban, Scrumban, Extreme Programming, Future Driven Development, Dynamic Systems Development, Agile Unified Process, Crystal, Scrum of Scrums, Large Scale Scrum, que es para proyectos muy grandes, ¿sí? Scaled Agile Framework, Discipline Agile, está la agilidad organizacional. O sea, cada una de ellas es una metodología completamente independiente. Entonces, si estuviéramos comparando más o menos así como el idioma chino, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de investigar un poquito o de estudiar el idioma chino, se van a encontrar con que en el chino hay un montón de dialectos, ¿ok? Entre ellos podemos mencionar el mandarín o el cantonés, que son de los que más habla la gente, ¿ok? Pero hay alrededor de 30 dialectos aproximadamente en el chino, ¿ok? Entonces, quieres estudiar chino, primero que nada tienes que definir
qué dialecto o qué variante del chino es la que te interesa estudiar, ¿ok? Lo mismo pasa con Agile. O sea, Agile es meramente un marco de referencia para un montón de metodologías que están enfocadas al cambio, ¿ok? Entonces, sobre Agile tenemos, podríamos hablar así como los 12 mandamientos, ¿ok? Es el manifiesto Agile. Es lo que rige de manera general a todas las metodologías. Y entonces, entre ellos te dicen, es que el primer punto en el cual se enfocan en el manifiesto Agile es la entrega temprana y continua con valor. Por eso es que establecen periodos cortos en los cuales se van determinando cuáles son los resultados que se pretende obtener, cómo se puede ir logrando llegar al objetivo y se busca aprovechar el cambio para dar ventaja al cliente. Se busca una entrega funcional frecuente en 2 semanas a 2 meses. Esos son los periodos de planificación y ejecución. Y lo que buscan es que los responsables del negocio, los desarrolladores, trabajen juntos. Los proyectos los van realizando individuos motivados, así que hay que darles los medios y el entorno para que trabajen de una manera muy a gusto. El método es más eficiente y efectivo para poderse estar comunicando a través de conversaciones cara a cara. El producto funcionando es la medida principal del progreso y entonces lo que buscan es tener pequeñas entregas que vayan adaptándose a las necesidades del cliente. ¿Esto cómo lo podríamos ver? Porque Agile principalmente surge de la industria del software, ¿ok? Todas estas metodologías, pero tienen aplicación universal. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que una persona contratara a un arquitecto para construir su casa, ¿ok? Y mientras se construye, está pagando renta en otro lugar. Entonces llega a un acuerdo con el arquitecto, le dice al arquitecto, oye, ¿cuánto tiempo vas a tardar en construir mi casa? ¿Sabes qué? Aproximadamente 1 año. Y entonces el propietario del proyecto, el dueño que va a vivir la casa, dice, 1 año. Es que a mí se me vence el contrato dentro de 9 meses. Entonces, yo no puedo extender por 3 meses más, o 4 meses más, o 5, el contrato. Me van a decir que el mínimo para poder renovar el contrato son 6 meses. Entonces, arquitecto, vamos haciendo una cosa. Yo necesito que me vayas haciendo entregas parciales de la casa, ¿ok? Entonces, dentro de 9 meses, yo necesito específicamente que me tengas habilitado al 100% la recámara principal con su baño. Necesito que esté trabajando todos los sistemas del baño. Necesito la energía eléctrica para la recámara, para poder encender lo que yo necesite ahí. Necesito el agua caliente, así que debe estar listo el boiler trabajando. Necesito el área de la cocina con el pequeño desayunador y necesito el área de lavado, ¿ok? Y ya sabes, el patio para atender y el boiler. Eso es lo primordial que necesito, ¿ok? Es una casa de 2 plantas, entonces vamos viendo de qué manera a lo mejor podemos dejar la recámara principal diseñada sobre la cocina para que tengas un área y cómo poder llegar a ese segundo piso de una manera cómoda. Lo demás no me importa que me lo vayas entregando un poco después. En el mes número 10 yo esperaría que me dejes el cuarto de televisión de la planta alta listo, ¿ok? Para que mis hijas puedan hacer su tarea, etcétera. En el mes número 11 necesito que me dejes la primera recámara, aparte de la principal, la primera recámara lista para ahí meter a mis 2 hijas en lo que tú vas terminando, ¿ok? Y quiero que me dejes el comedor listo. Y en el mes número 12 quiero que me dejes la segunda recámara, que me dejes el área del jardín, que me dejes la sala y que me dejes las cocheras. O sea, las cocheras no me importa que no me las hayas terminado. No importa, dejo el carro en la calle, ya luego los meto. Entonces quiero que me vayas haciendo una entrega parcial.
Eso es lo que buscan los proyectos ágiles. Una entrega parcial, claro, no tan alejada. Lo que buscan es que desde el principio, en periodos que van de 2 a 4 semanas, se vaya haciendo una entrega funcional del producto, poco a poco. Entonces, el producto funcionando es la medida principal del progreso. Estos proyectos promueven el desarrollo sostenible, buscan la atención a la excelencia y el diseño para ir mejorando la agilidad y buscan la simplicidad como lo esencial. Los mejores diseños surgen de equipos autoorganizados, ¿ok? Entonces, una diferencia bien importante contra un proyecto tradicional, como lo plantea el PMI, es que en un proyecto tradicional, predictivo, tienes a un project manager. Es la máxima autoridad ante su equipo. Aunque dependes mucho del tipo de empresa donde tú estés trabajando, dependes mucho de si es una empresa organizada por funciones o departamentos, eso le llamamos una organización funcional, o si es una empresa orientada a proyectos, o si es una híbrida, una matricial. La verdad es que lo que vas buscando es que quien dirige el proyecto es la máxima autoridad. Bueno, en un proyecto ágil no. En un proyecto ágil generalmente tienes un coordinador, muchas veces le llaman un Scrum Master. Este señor se vuelve un coordinador de todos los esfuerzos, pero él y su equipo todos tienen exactamente el mismo grado de responsabilidad y el mismo grado de autoridad, cada uno en su área, ¿ok? El Scrum Master es un líder servicial, ¿ok? Está apoyando al equipo para quitarles todos los bloques, para que puedan avanzar, para que el proyecto pueda seguir adelante, ¿ok? Se busca que se promueva el desarrollo sostenible, atención a la excelencia y diseño para mejorar la agilidad. La simplicidad es lo básico, es lo esencial en un proyecto ágil. ¿Ok? Los mejores diseños surgen de equipos autoorganizados y regularmente el equipo está buscando cómo ser más efectivos en el trabajo que hacen. ¿Ok? Esos son los proyectos ágiles. Sin embargo, tenemos también proyectos híbridos, en los cuales empiezan posiblemente como un proyecto predictivo, pero se empiezan a incorporar demasiados cambios y entonces tienes que incorporar algunos métodos ágiles para poder salir adelante. El problema de proyectos híbridos y también de proyectos ágiles, ¿ok? Que estábamos hablando de los ágiles, es que es difícil saber cuándo vas a terminar y cuándo y cuánto va a costar. ¿Por qué? Porque mientras el cliente siga pidiendo cada vez más cosas, el equipo tiene que seguir incorporándolas. Entonces se podría pensar así como que son eternos los proyectos, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del ciclo de vida en el que vayas a estarte manejando, va a ser el tipo de metodología que pudiera llegar a ser más efectiva para ti, ¿ok? Puedes tener un enfoque predictivo con requisitos fijos, actividades que se realizan una vez para todo el proyecto con una sola entrega y tienes que estar gestionando los costos y la fecha de entrega. En los proyectos híbridos empiezan a ser más dinámicos, o sea, se va corrigiendo en función de lo que se va requiriendo, se van incorporando algunos cambios. También es una entrega única, ¿ok? Y se va corrigiendo hasta llegar a la solución final o al producto deseado por el cliente. En los ágiles son súper dinámicos, ¿ok? Se van teniendo ciclos repetitivos hasta que esté completamente completo y correcto el producto, se van teniendo entregas parciales y la meta es entregarle valor al cliente mediante entregas frecuentes y retroalimentación. Entonces, ¿cómo funcionan las metodologías en base al tipo de proyecto que tú estás planteando o que tú estás buscando tener? Miren, hablábamos de todas estas metodologías hace rato. Bueno, pues las metodologías muchas veces son respaldadas por organizaciones. El PMI, Scrum.org, Prince2, Agile Alliance, el International Project Management Association, la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, cualquier organización. Todas te van a decir que su método es el mejor, que su metodología es la más efectiva. La realidad es que todas son buenas, todas, ¿ok? Entonces,
Lo único que tienes que pensar es qué tipo de proyecto es el que necesitas y qué es lo más adecuado. Entonces, si por ejemplo, de repente das una buscada en Google Trends, aquí, perdón, se me olvidó cambiar la fecha del pie de página, esta gráfica la saqué el día de hoy, ¿ok? Esta es la tendencia de los últimos meses, ¿ok? Aquí podemos ver, incluso se alcanza a ver un poquito tenue, es al día de hoy, o sea, aquí estamos en el 2021, ¿ok? Al día de hoy, ¿cómo se ha ido viendo la tendencia? Fíjense, en color naranja tenemos las búsquedas en Google sobre temas relacionados con Agile. No quiere decir esta tendencia que es lo que más se está implementando o sea, más se está utilizando. Simplemente, ¿qué es lo que genera más interés de búsqueda a través de la plataforma de Google? Entonces, y esta gráfica es la tendencia mundial, ¿ok? Fíjense cómo en el mundo de lo que más está despertando la curiosidad es Agile, ¿ok? En segundo y tercer lugar se están peleando entre PMI y Scrum, ¿ok? Las tendencias. En la gráfica vemos en color rojo que en el mundo predomina la búsqueda sobre Agile. En México, Scrum tiene mucha curiosidad. La gente pregunta qué es Scrum. También en algunos países de Centroamérica, ¿ok? Incluso ahí en Colombia y en algunos lugares, cosas por el estilo, ¿ok? Bueno, así como lo estamos viendo en diferentes lugares, vemos que en Estados Unidos, en primer lugar, está Agile, ¿sí? En segundo lugar está el PMI a través de la certificación de PMP y en tercer lugar está Scrum. En México están invertidos los papeles. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas metodologías que son las que más buscan? ¿Y por qué no puse algunas? Porque la tendencia es menor, porque la realidad es que son metodologías un poquito más especializadas. Digamos que estas son las que tienen y son las que más se están utilizando actualmente. Entonces, dentro de la metodología del PMI, es una metodología que tiene 49 procesos, ¿ok? Están divididos a través de 5 etapas: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿ok? Entonces, estos procesos que vemos aquí, que son precisamente los cuadritos que vemos aquí, son procesos porque tienen información que está revisando, la información la procesas para tener un resultado, básicamente. Entonces, denme un segundito nada más. Ok. Entonces, conforme vas avanzando, vas llevando a cabo diferentes actividades durante el proyecto, ¿ok? Comienzas por definir claramente el alcance. Bueno, si me regreso aquí al inicio, empiezas a definir qué es lo que quieres hacer en el proyecto, empiezas a ver cuáles son los interesados, luego empiezas a definir claramente el alcance para que sobre este alcance puedas comenzar a desarrollar un plan de trabajo, puedas determinar qué es lo que se necesita para poder cumplir el objetivo, haces tu cronograma y luego empiezas a definir, bueno, qué es lo que necesito tomar en cuenta de gastos que voy a desarrollar, ¿ok? Para poder hacer un presupuesto. Claro que dependes mucho de determinar cómo vas a manejar la calidad, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, tienes que ver qué recursos vas a utilizar y cómo los vas a administrar, tienes que ver cómo vas a manejar a los interesados, ¿ok? Para en función de esto determinar cómo los incorporas, cómo los incluyes, vas a tener que ver cómo manejar las comunicaciones con cada uno de los interesados y vas a tener que estar administrando los riesgos dentro del proyecto, vas a tener que estarte preparando de ver qué es lo que puede llegar a salir mal, cómo lo puedes desarrollar, qué necesitas tomar en cuenta. Luego tienes que planificar
cómo llevar a cabo las compras de todo lo que requieras en tu proyecto. Y todo esto lo vas a integrar en una parte central, que es el desarrollar tu plan para dirigir el proyecto. Posteriormente, con este plan, empezarás a ejecutar. Vas a hacer algunas actividades para dar seguimiento al proyecto, para asegurarte que el proyecto vaya como lo necesitas. Y cuando las cosas de repente hay que empujarlas, hay que presionar, hay que corregir o lo que sea, pues vas a tener que empezar a desarrollar algunos procesos de monitoreo y control, donde vas a estar controlando las actividades contra el cronograma, vas a estar controlando los costos, controlando la calidad, vas a estar controlando los recursos, vas a estar monitoreando las comunicaciones y monitoreando los riesgos. Y claro, vas a estar controlando el proceso de las compras y monitoreando y controlando a los interesados. También vas a estar validando que se vaya cumpliendo el alcance que tú definiste en el proyecto, y todo esto va a ser monitorear y controlar el trabajo y estar llevando a cabo el control integrado de los cambios. Eventualmente el proyecto va a terminar cuando te acerques a dar un resultado final, ¿ok? Entonces, este es el cierre del proyecto. Son los 49 procesos que nos plantea el PMI que deberías estar tomando en cuenta y que están distribuidos en 10 áreas en 5 etapas. Vimos las 5 etapas: inicias, planificas, ejecutas, das seguimiento y control y terminas. ¿Ok? ¿Cuáles son las 10 áreas? Precisamente es la integración, el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, los interesados, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones. ¿Ok? Y finalmente la parte de la integración, que está al centro. Son las 10 áreas. Entonces, el PMI te plantea: vas a desarrollar un proyecto, piensa que hay 10 áreas que debes de tomar en cuenta, que cada área tiene sus procesos que tienes que considerar para que el proyecto salga bien, y cuando entregues, asegúrate de hacer una buena entrega del producto, ¿ok? Claro, durante todo el proceso vas a tener que estar administrando los recursos, el tiempo y el dinero para que el proyecto salga bien, ¿ok? Esos son precisamente todos los procesos que nos plantea el PMI dentro de su metodología. Bueno, aparte de esto, si ahora vemos las metodologías ágiles que estábamos hablando, las metodologías ágiles precisamente ágil es una clasificación de tipos de proyectos y de metodologías que realmente aplican para este tipo de proyectos, ¿ok? Bueno, entonces, son muchos enfoques y de manera general, así es como lo visualiza el PMI a través del libro, que es la guía ágil. Nos dicen, es que las metodologías todas operan a través de un entorno Lean, ¿ok? Y si se fijan, lo que nos representan es que Lean engloba todo, dentro de esto está ágil, y en ágil también hay algunos procesos de Kanban que se incorporan a muchas de estas metodologías, ¿ok? Entonces, los principios de Lean básicamente lo que buscan es eliminar gastos y procesos que no le agregan valor al cliente, eliminar las demoras e ineficiencias en los procesos, eliminar fallas, interrupciones y otras pérdidas de producción, y buscar la perfección en las mejoras de calidad. ¿Ok? Eso es la filosofía Lean, básicamente, que tiene algunos principios. ¿Ok? Esos principios están desde definir el valor, empezar a hacer un flujo de valor, crear el flujo y buscar la percepción, ¿ok? La perfección, y también estar buscando que las cosas vayan fluyendo. Bueno, dentro de Lean, como se busca eliminar las fallas como uno de los puntos principales de la filosofía, dicen, es que mira, ¿sabes qué? Hay 7 grandes pérdidas: transporte, inventarios, movimiento, espera, sobreprocesamiento, sobreproducción, defectos. O sea, necesitamos ver cómo eliminarlos para poder empezar a enfocarnos, ¿ok? Entonces, entre los principios que estábamos comentando, en los cuales empiezas a definir cuál es el valor que busca el proyecto para el cliente y defines ese flujo, empiezas a determinar cómo entregar y permitir que el valor fluya sin interrupciones.
y empiezas a buscar que se permita que el cliente participe en esa identificación del valor y buscas la manera de ir continuando con la perfección. ¿Ok? Bueno, eso es así como el entorno universal de Lean dentro del que se mueven las metodologías ágiles. Entre ellas yo les platicaba que la que más fuerza tiene de penetración, sobre todo aquí en México, es la de Scrum, ¿ok? Aunque en algunos otros países Scrum es la que también está teniendo más interacción respecto de algunas otras. Scrum es una metodología que el nombre proviene del juego de rugby. Es una formación en la que todo el equipo trabaja junto, ¿ok? Bueno, entre los lineamientos de Scrum se determina que el equipo, incluyendo el Scrum Master, debería de ser de 6 personas como máximo. Y hay algunos planteamientos que están definidos o algunas reglas para poder operar, como el tema de que tienen sus reuniones diarias de 15 minutos, tienen revisiones de cada iteración. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto Scrum empieza, hay una figura que le llaman el Product Owner que tiene interacción con el cliente para obtener todas las características del producto que se requiere. Una vez que el Product Owner tiene la información, se reúne con la dirección para establecer quién va a ser el Scrum Master o el Scrum Master, y con él empiezan a definir quién es el equipo que va a trabajar. Se ponen de acuerdo con el equipo, ven de este listado de requisitos cuál se puede entregar más rápido, cómo lo pueden ir incorporando, y se tiene una reunión de planificación del sprint donde se establece un listado de productos o listado de características que se van a llevar a cabo a través de un periodo que les decía que va de 1 a 4 semanas, en las cuales se va desarrollando y al final del periodo se revisa el producto terminado y se hace un análisis de cómo fue el sprint anterior y se repite el ciclo de planificación y así van trabajando de manera continua. ¿Ok? En Scrum también tienen sus principios, está el control del proceso empírico, la autoorganización, la colaboración, la priorización basada en valor, el tema de ir controlando específicamente el tiempo que llevan las reuniones, las ejecuciones, las iteraciones, etcétera, y está el desarrollo iterativo. Son las pautas básicas para poder ir desarrollando un proyecto y se deben de aplicar en todos los proyectos de Scrum. Entonces, Scrum también tiene su metodología, tiene sus etapas. Cuando arrancas, ellos tienen 6 procesos, desde crear la visión del proyecto, identificar el Scrum Master y a los interesados, formar el equipo, desarrollar las épicas con las funcionalidades generales, crear una lista priorizada de características del producto que van a incorporar y luego llevar a cabo una planificación. Luego comienzan con otros procesos, desarrollar las historias de usuario, es cómo el usuario final va a usar el producto, estimar las historias, comprometerlas, ver las tareas que hay que hacer, estimarlas, crear una lista de tareas y van incorporando la calidad, los riesgos, la identificación, la evaluación, priorización y la mitigación de los riesgos. ¿Ok? Y luego tiene sus procesos de implementación, que es la ejecución, y la revisión y retrospección, que es el monitoreo y el control, donde se crean los entregables, se llevan a cabo las reuniones, se va filtrando lo que ya fue realizado, se va evaluando y asegurando la calidad, se van comunicando los riesgos y se van reduciendo, y se va demostrando y validando el sprint como parte del control, se hace un análisis y se aplica el ciclo de planear, hacer, revisar y actuar a través de todo el proyecto para que al final se entregue el producto y se entreguen los entregables y se vaya teniendo una retrospectiva del proyecto. ¿Ok? Entonces, ahorita que ya empezamos a ver que hay un montón de metodologías, que cada una tiene sus diferentes maneras de trabajar, podemos empezar ahora sí a cuestionarnos un poquito. Entonces, realmente, ¿qué metodología es mejor? Porque cada una tiene sus procesos. Por ejemplo, en Scrum se utilizan pizarrones de Kanban, que Kanban es otra metodología, y cuando las combinas se llama Scrumban, ¿ok? Se basan en Lean,
Está Extreme Programming, que también tiene su ciclo en el cual vas desarrollando. Está Feature Driven Development, está la del PMI. Entonces, puedes terminar todavía más confundido. Entonces, ¿realmente hay una que sea mejor? Miren, realmente cuando tú vas explorando y vas conociendo, vas pasando a través de diferentes niveles, como está el modelo de Stuart y Hubert Dreyfus, ¿ok? En los cuales te van llevando desde el nivel novato en el que eres rígido a las reglas, cometes errores y omisiones, vas aprendiendo y comienzas a ser principiante, practicas, tratas todo con igual importancia relativa hasta que realmente eres competente, haces, acumulas información, tienes percepción de las acciones en relación a los objetivos, luego empiezas a explorar, ya llegas al nivel proficiente, con una visión holística, priorizas aspectos importantes y te conviertes en experto y enseñas, sabes lo que es posible, ¿ok? Esto lo podemos ejemplificar si ustedes alguna vez vieron la película de Ratatouille, en la cual hay un chavo que es completamente inexperto y depende de que la ratita le va explicando cómo hacer las diferentes cosas y cómo ir condimentando. Bueno, eventualmente se convierte en un chef y un chef no sigue reglas. Un chef conoce procedimientos, no sigue recetas, él crea. Bueno, eso es lo que tú tienes que hacer con la administración de proyectos. Al final no te van a calificar por qué tanto te apegaste exactamente a las reglas, te van a calificar por el resultado. Entonces, tú tienes que definir cuál es la metodología más apropiada para ti, establecer cuáles son los puntos que vas a seguir. O sea, puedes empezar por definir tu proyecto, definir tu metodología, hacer tu estructura de los del trabajo y estimar recursos y duraciones, definir en qué orden vas a hacer tu trabajo y hacer tu cronograma, si es que aplica o si vas a utilizar un tablero de Kanban, planificar tus riesgos, definir la calidad, el presupuesto, definir cómo vas a dar seguimiento, dirigir y administrar tu proyecto y cerrar tu proyecto. Entonces, desde mi humilde opinión, para mí no existe una metodología que sea la mejor, simplemente son formas de trabajar y que tú tienes que escoger lo que más te aplique. Entonces, a ver, me gustaría saber si hay alguna pregunta o alguna duda específica. Hay unas dudas en el chat, Roberto. A ver, déjame ver rápidamente. Ok. Ok, el chat. A ver. La primera la puso Oscar Álvarez. Oscar, a ver. Ahí está. Tengo una duda. Entiendo que los proyectos ágiles no existe la figura de director de proyecto, por lo tanto, ¿cómo juega el rol de director de proyectos en la agilidad? Le llaman Scrum Master, o sea, porque cambia un poquito la responsabilidad. El Scrum Master es el que coordina, ¿ok? Aunque ese es en Scrum. En algunas otras sí le llaman coordinador o le llaman líder, ¿ok? Entonces, la figura sigue existiendo. Simplemente le van llamando de manera diferente y en proyectos ágiles se considera que todo el equipo responsable y todo el equipo tiene la misma autoridad, cada uno en su área de experiencia, ¿ok? Y el project manager o el director de proyectos realmente es el que está coordinando los esfuerzos, organiza las reuniones, ve que se tenga todo, ¿ok? Entonces es como que una línea muy tenue como para poder distinguir cuál es la diferencia entre los dos. Ok, aquí hay un comentario de Julio que en su experiencia no están peleados, quien monitorea controla el nivel macro, pero el equipo inmerso ágil es quien va ejecutando y entrega de manera integral cada entregado. Ok. ¿En qué tipo de proyectos de desarrollo de software vale todavía la pena usar PMP en lugar de un método ágil? Yo creo que realmente lo mejor es que conozcas de todos e implementes lo que a ti te aporte valor para tu proyecto. ¿Ok? Son las dudas que vi. No sé si hay alguna duda adicional. Ok. Tengo entendido, PMI certifica PMP, pero metodologías ágiles, ¿quién o cómo se certifican? El PMI tiene una certificación en ágil sobre su manual, en la cual te certifican en que conocen los principios de ágil, el manifiesto ágil, qué metodologías existen, cómo aplican, cómo son los ciclos. O sea, no te especifican en una específica.
¿Qué tanto recomiendo aplicar metodologías híbridas? Yo creo que es lo mejor. Que tomes lo que más aplique para ti en tu proyecto para que puedas entregar el resultado de la mejor manera posible. ¿Ok? Que te conviertas en un chef de Project Management. Que realmente tú vayas determinando en función de lo que quieres lograr, qué es lo que más aplica para ti. Yo en lo personal estoy certificado como PMP, tengo una certificación en fundamentos de Scrum y la verdad es que me he dado cuenta que utilizo de todo. Utilizo de repente algo de Kanban, etcétera. Algún proceso de aprendizaje como iniciar con PMP, después Scrum, etcétera. La verdad es que yo empecé con PMP y fui conociendo otras. He tenido gente que conoce de Scrum o que conoce de algunas otras y luego empieza a conocer. Digo, la verdad es que se vale empezar por donde te sea más sencillo. Hay empresas donde te van encauzando a utilizar Scrum y entonces la gente que ya conoce mucho Scrum dice, bueno, quiero voltear a ver qué otras cosas existen. La verdad es que funciona muy bien, no importa por cuál quieras comenzar. A mí en lo particular me funcionó muy bien la del PMI desde el principio, ir conociendo el resto, pero depende mucho de tu entorno y el tipo de proyectos en el que estés. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué sigue entonces? ¿Ok? Híjole, tenemos cursos presenciales, cursos en línea, webinars como este. Si nos permiten brevemente, quisiéramos nada más platicarles un poquito de cuáles son los cursos que tenemos ahorita. No sé si Erika quieras comentar un poquito o alguien de Executrain sobre la oferta que estamos compartiendo. Sí, muchas gracias, Roberto. Mire, aquí tenemos las próximas fechas de los cursos. Está el curso de Administración de Proyectos que tenemos programado del 12 al 31 de mayo. Está en lunes y miércoles y en el horario es de 4 a 9. Y bueno, ahí también está indicado el precio. Y posterior también tenemos el taller de certificación, que ese está completamente enfocado para las personas que quieran presentar su examen de certificación de PMP o de CAMP. Ese taller es el que les funciona. Y las fechas son del 2 al 18 de junio en el horario también de 4 a 9 y este es miércoles y viernes. Igual les vamos a compartir la información en su correo para que la puedan tener junto con el temario. ¿Sí? Y también, si me permiten, voy a dejar aquí en el chat una liga. Esta es una evaluación muy rápida del webinar para que nos puedan ayudar a calificar el tema, que nos compartan qué otros temas de interés relacionados quieren que presentemos y nos ayuda para poder seguir armando este tipo de eventos con ustedes. Y bueno, dejo aquí también los datos de contacto. Pueden escribir al correo de ventas@executrain.com.mx para cualquier duda. También nos pueden marcar al teléfono que tenemos aquí indicado o seguirnos en nuestras redes sociales. Y sí, la grabación se les va a mandar, si no es el día de hoy, el día de mañana, ya la tendrían ustedes en su correo. Ok. Y bueno, pues muchísimas gracias por tenerme la paciencia de poder presentar. Ya sabemos que en entornos así virtuales de repente hay ruidos de fondo, cosas que no podemos controlar, pero les doy las gracias de mi parte y de parte de Executrain por habernos compartido su tiempo para platicarles un poquito de este tema. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Gracias a todos, buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Igual. todos. Buen día, Buen día. gracias. Gracias. Bye. Gracias.